Lo más importante que yo creo es haber escuchado este informe del presidente, porque todos los mexicanos tenemos obligación de saber qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer. Y la verdad es que hay que compartir opiniones para juzgar lo bueno y lo malo. Yo no creo que en esto del informe y de la actividad de un presidente de la República haya dolo. Yo creo que lo que más bien hay es alguna forma de comunicación no muy buena, y en el que el presidente se ha ido mucho por los spots, en donde sale y dice fríamente las cifras, pero lo que está haciendo falta es mesas de discusión, a lo mejor como esta, en la que se discuta abiertamente cómo están las cosas. Porque tú, Pepe, tienes un punto de vista, tú, Roberto, tú, Carmen, yo tengo otro punto de vista, y nuestro auditorio también tiene su punto de vista. Creo que vamos a manejar algunos rubros para que podamos ayudar y ayudarnos, por supuesto, al auditorio, ¿no? Yo diría, Luis, que al cuarto para las 12 de este sexenio, si algo hay que reconocerle a Felipe Calderón, a mi juicio, son dos cosas. En primer lugar, que ha sido un gobernante tolerante a la crítica. Lo ha sido. Y en segundo lugar, que no ha sido un gobierno pasivo. Creo que los costos y los beneficios que en el juicio de la historia quedarán sobre cómo ha visto el tema económico, el de violencia y el tema de la reforma política, por ejemplo, ha sido un gobierno activo, probablemente equivocado en alguna toma de decisiones, sí, pero no ha dejado que la pasividad inunde cada oficina del gobierno. Eso hay que reconocerlo. Por otra parte, yo apuntaría que en los últimos 10 años México ha adolecido de crecimiento económico sustentable, que es la única manera de bajar los índices de pobreza en serio. Porque de otra manera lo que logran las transferencias y los programas sociales es contener la pobreza, que es otra cosa. Es muy diferente. Y mira, el vaivén financiero internacional te dispara las cifras así. Totalmente. Te sube 2 pesos el precio del arroz o del frijol y tu cifra de pobreza va a reflejarlo sensiblemente. En ese sentido, yo pondría algunos datos sobre la mesa. La banca de desarrollo, fundamental ¿existe? Para que la empresa invierta, genere empleos y se promueva el crecimiento económico, en el año 2000 prestaba el equivalente del 5% del Producto Interno Bruto. Hoy presta menos del 2.5%, la mitad. 2. Hablaba Carmen de la importante inversión en infraestructura en algunos programas sociales, particularmente en el campo de la salud. Yo también invitaría a que todos juzgáramos a los gobiernos en función de cuánto tienen. Este ha sido un gobierno que ha ejercido un presupuesto de 3 veces el último de Ernesto Zedillo. Tuvimos 3 veces más lana, en pocas palabras. En ese sentido, el ejercicio del gasto público a mí no me parece satisfactorio. ¿Por qué? Porque hubo un incremento sustancial del gasto corriente y además fueron años de bonanza en términos de excedentes presupuestales. Contando los del petróleo, $1,5 billones de pesos. Es decir, la mitad del presupuesto de todo un año. Es una cantidad de dinero que no sé si se ha visto reflejada en los principales indicadores de desarrollo. Y por otra parte, hablaba Roberto del tema de la pobreza. Yo creo que si hacemos un ejercicio mínimo de contrastar gasto social versus incremento en la pobreza, las noticias no son alentadoras. Las razones son multifactoriales, desde la crisis de 2008 hasta a lo mejor ya el beneficio marginal que tienen algunos programas como oportunidades, a lo mejor ya llegaron a su límite. Pero la realidad es escalofriante. Por cada $1 billón de pesos extra, por cada $1 billón de pesos que gastamos en desarrollo social en los últimos 6 años, o sea, contando el último de Fox, tenemos 1 millón de pobres más. Entonces, la realidad es que hemos gastado más dinero para paliar la pobreza y no hemos sido eficaces, no hemos sido efectivos. La realidad es también que ha habido presupuestos históricos en materia de seguridad pública. De acuerdo a los propios datos de la Secretaría de Hacienda, 270% de incremento presupuestal para el tema de seguridad. Y hoy, en verdad, yo no sé si ustedes, al menos yo no me siento más seguro.
Porque la estamos realidad, combatiendo las drogas y no estamos combatiendo la violencia. Bueno, pero ha sido parte importante también entonces de un ejercicio de comunicación del gobierno en el que los argumentos, perdón, a veces suenan a pretexto. Hay más pobres, lo que pasa es que la crisis vino de fuera. Hay más muertos, hay 50,000 fallecidos a cuestas, hay más violencia, hay más desesperanza, hay más desazón. Bueno, la realidad es que la violencia no la genera el gobierno. Por Dios, eso ya lo sabemos. Sabemos que el gobierno no genera la violencia. La pregunta es si la manera de combatir el crimen organizado no ha exacerbado la violencia. Esa es la gran pregunta, y tú lo apuntabas. ¿Estamos combatiendo al crimen organizado o estamos combatiendo a la violencia? Porque no son la misma cosa, no es y son, la misma cosa, en algunos casos, mutuamente excluyentes. Hoy yo escuchaba una crítica muy lógica de Jorge Castañeda en la que decía, ¿no será que tendremos que ir combatiendo primero la extorsión, el secuestro, el robo a casa habitación, el homicidio doloso, antes que el tema de poner retenes en las carreteras para combatir al crimen organizado? Porque la realidad es que hablamos como si tuviéramos fuerzas del orden, ejército, marina y policía federal de sobra. No. ¿Qué hacemos con los recursos escasos que apenas nos alcanzan para cubrir 1, 2 o 3 de estos delitos? Yo creo que tendríamos que ir al combate frontal de los delitos que más laceran a la gente. No necesariamente a esta lógica económica de traslado de estupefacientes de sur a norte, que, déjame decirte una cosa, tiene casi un siglo y va a seguir aquí cuando Felipe Calderón acabe su gobierno. Pero a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, el combate se hace no al consumo de la droga ni a la droga, se hace directamente a la violencia. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras mientras no ejerzas un acto de violencia en contra de los estadounidenses. Pero, y si lo haces, pues casi te fusilo. Posiblemente yo voy un poco más allá. Yo creo que México, independientemente de que siempre por mucho tiempo ha sido paso para los estupefacientes de sur a norte, como dice Pepe, creo que hoy es evidente que el tema de la violencia del crimen organizado que se ha generado en ciudades de manera muy estratégica en nuestro país, nos habla de tratar de controlar plazas para la venta. Entonces quiere decir que ya hay mercado. Es territorial. Ya es mercado, ya hay venta justamente en esas zonas y tratar de generar control. Ahora, entiendo perfectamente que posiblemente la estrategia del presidente Calderón no va en un sentido claro. Hoy las instituciones o los organismos de inteligencia del Estado están desmantelados y no hay una estrategia de contrainteligencia que le permita tratar de atacar de manera muy estratégica el tema del crimen organizado. Creo que hoy esa estrategia de tratar de descabechar a los cárteles o cualquier situación no está funcionando, porque en el sentido tenemos que revisarlo. Hay una claridad que lógicamente los cárteles funcionan con recursos económicos y que hay células al interior de las mismas. Y por cada uno que detengas, te salen 10. Sale 10. Y ahí está, simplemente hay que revisar posiblemente la entrevista que tuvo Julio Scherer con el Mayo Zambada, donde señaló que de nada sirve que maten al Mayo Zambada cuando detrás de él ya hay 20 o 15 que ya están justamente para asumir el control del nuevo cártel de la mafia. Entonces, si tú no atacas con inteligencia el tema de los cárteles, sin duda alguna esto va a afectar en el desarrollo de tu estrategia que tengas. Ahora bien, si nos vamos en el sentido social, creo que la estrategia del presidente Calderón, y lo hemos dicho una y otra vez, le ha faltado una estrategia clara de transversalidad que le permita generar empleo, a educación, que le permita generar salud, que te permita generar determinados satisfactores para que la sociedad se sienta cubierta en sus necesidades prioritarias y no tenga que voltear justamente a esos rubros de maldad del crimen organizado para tratar de solventar muchas veces la necesidad, porque la necesidad es lo que te arrima a que te conviertas parte de ese crimen organizado, de la propia corrupción. Pero vamos a llegar, Roberto, también a tomar en cuenta que el crimen organizado se ha diversificado. Sí, totalmente. O sea, nosotros estamos hablando de las drogas, pero hay otros miles de... El secuestro, la extorsión. Esa es la parte que Claro. cuando se analiza con frialdad en función de lo que el propio gobierno federal ha dicho es su estrategia, es escalofriante, es trágico y no lo queremos ver. ¿Por qué? Voy a ser muy puntual. El presidente Calderón dice que su estrategia tiene 3 grandes aristas. Primero, combatir a los delincuentes de manera frontal. 2, reestructurar las instituciones de procuración y seguridad pública. Y 3,
esta arista, esta parte socioeconómica, sociocultural incluso, en la que a través de mecanismos de desarrollo, de cobertura y de transferencias se puede tener un país menos violento. Pues sí, lo que no nos gusta pensar, o lo que no dice el gobierno, es que 2 de esas 3, al menos, son de largo plazo, porque las instituciones no se renuevan en el lapso de un lustro, y un país no se alteran sus indicadores socioculturales, mucho menos, en menos de una generación. Entonces, la realidad es que esta violencia, en función de esta estrategia descrita por el propio gobierno federal, pues nos va a acompañar hasta que esos 2 factores cambien en el largo plazo. Esa es la realidad que nos espanta aceptar y que no quieren decir. Ahora, en la parte de la primera arista, el combate frontal a los criminales, yo creo que nadie en sano juicio le ha dicho, bueno, tal vez Vicente Fox, y eso porque el juicio le escasea, ha dicho que no se combata a los criminales de forma frontal. Nadie, Nadie se lo propone al presidente Calderón. Yo lo que sí cuestiono, al menos, es ver algunos casos donde esta estrategia así planteada ha exacerbado la violencia en perjuicio de los ciudadanos. Claro. Pongo el caso de Guerrero y de Morelos, en el que al descabezar un cártel, es decir, quitas al líder, lo abate la Marina, y lo que creas son 14 cárteles en Guerrero que se disputan una plaza con una barbarie inédita, con gente que llega a los liderazgos disminuidos y pulverizados, y tienes enfrentamientos en la calle porque no solo te peleas la plaza para vender droga, como dice Luis, te la peleas para cobrar derecho de piso, para extorsionar y secuestrar. Entonces, yo creo que esto no es una estrategia moral, ni es una estrategia de dogmas para que estemos pensando si está bien o mal combatir a los delincuentes. Creo que es una estrategia que nos exige como mínimo evaluar sus efectos, evaluar los efectos que está teniendo, y en función de eso me parece que este gobierno tampoco va a dar un golpe de timón, porque estamos, insisto, al cuarto para las 12 del fin del sexenio, y creo que ya estaría de más que el presidente Calderón modificara algo de su visión. Él cree en lo que está haciendo, para eso es presidente de la República, y ya será el juicio de la historia el que haga un balance, a lo mejor un poco más acertado de lo que hoy estamos viviendo. Pues yo les dejaría la tarea a los que supuestamente van a ser los candidatos para el próximo gobierno, a la presidencia, que se vayan preparando con una política de seguridad. Traen un paquete muy porque va a quedar un paquete muy fuerte, muy fuerte. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno TV. Nuestro correo electrónico vistobuenotv@gmail.com. Regresamos.